Estimadas y estimados estudiantes, comunidad funcionaria, comunidad académica, auditores y auditoras, sean bienvenidos y bienvenidas al último foro de este exitoso ciclo donde hemos conversado y debatido sobre la universidad que queremos para Chile. Como se ha mencionado en los foros anteriores, el ciclo Recrear la Universidad Pública surgió para reflexionar sobre los cambios que vivimos como sociedad a partir de la pandemia del COVID-19, el estallido social y el proceso constituyente. Las interesantes reflexiones que hemos escuchado desde hace meses serán un insumo relevante para la evaluación intermedia, por lo que todo lo que aquí conversemos será un gran aporte. Esta iniciativa se encuentra organizada por la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional en conjunto con el Senado Universitario. Antes de dar paso a la discusión que nos convoca el día de hoy, me gustaría dejar con ustedes a Rebeca Silva, académica de la Facultad de Arquitectura y senadora universitaria, quien coordina el comité organizador de este ciclo de foros. Hola, Jun, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los presentes en la sala y a quienes nos acompañan vía redes en este último foro del ciclo de foros Recrear la Universidad, Reflexiones y Debates. Mi intervención tiene que ver con cerrar este ciclo haciendo un recuento proyectivo de su origen, espíritu y de sus aportes. El 18 de octubre marcó un cambio en nuestra forma de pensarnos como sociedad, el llamado al despertar aún está presente y nos obliga a pensar nuevas formas de relacionarnos y de producir ciudadanía. Demandas por la gobernanza, la democratización, la reducción de la brecha generada por las desigualdades estructurales, entre otras demandas aún hoy en plena vigencia. En este contexto llega la situación sanitaria a nivel mundial que nos obligó a replegarnos y a cambiar la forma de trabajo y de vida en general. Desde el Senado, en particular, desde la Comisión de Desarrollo Institucional, entendimos que era necesario un espacio de reflexión en la universidad, que se logró gracias al trabajo conjunto con la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional, la Prorectoría, BEXCOM, a nivel de la institucionalidad de nuestra universidad, pero también gracias al trabajo de muchas personas que hacen posible esa labor y que ayudaron a organizar y materializar este ciclo de foros. Entre ellas destaco la articulación participativa de las vicerrectorías y de las distintas unidades, pero también de los gremios de nuestra universidad, quienes en un trabajo conjunto formaron parte tanto de los comités específicos de cada foro, como también de las presentaciones que acá se han compartido, y que hoy veremos también. En particular, me gustaría saludar y agradecer el trabajo de Carol Hidalgo, ¿no es cierto?, como secretaria ejecutiva del ciclo de foro, Francisca Bagul, Mariela Rabanal, Nicole Vergara, Lorena Guastavino, entre tantas otras personas que han participado y que se suman tanto al Comité de Coordinación General como al Comité Operativo de Trabajo. Más de 60 participaciones hemos tenido, todos los estamentos presentes y una diversidad importante de miradas se han reunido para discutir y dar continuidad, ¿no es cierto?, a lo que ha sido un trabajo de pensar nuestra universidad en el contexto actual y hacia el futuro. El espíritu de este ciclo fue generar espacios de conversación en torno a una agenda de discusión como un proceso creativo y estratégico a largo plazo, como una aproximación a la producción de los aspectos que puedan contribuir a la mejora continua de nuestro entorno universitario, pero también a las formas de mirarnos y evaluarnos como comunidad. Parte de estos resultados serán considerados como insumos relevantes para el proceso de evaluación intermedia del proyecto de desarrollo institucional, proceso que se espera poder realizar este año. Desde el Comité de Coordinación General del ciclo de foros, queremos saludarles y agradecer todo ese trabajo, toda la participación de todas, de todes, quienes han hecho este proceso posible. Los foros críticos constituyen un espacio de integración de ideas, perspectivas y experiencias, en lo que desde distintas miradas, saberes y experiencias de la comunidad hemos posibilitado reflexiones prospectivas vinculantes. Dentro de las temáticas que se discutieron, surgieron temas como calidad de vida, inclusión, interculturalidad, participación, salud mental, equidad, transparencia, pero más que hacer una síntesis de los temas tratados, que eso quedará en un documento final, me interesa acá pensar cómo se le da continuidad a este proceso y se integra la producción propuesta permanente a recrear la universidad del futuro. Parte de las reflexiones y debates generados esperan contribuir a miradas colaborativas que requieren repensar la institucionalidad, los roles con que articulamos la toma de decisiones y asegurar los mecanismos de participación vinculantes de la comunidad toda. Para ello es fundamental la articulación de los distintos ámbitos del saber, generar diálogos y discusiones poniendo voz ahí donde no hay, superar las violencias estructurales,
u otros como avanzar en la comprensión de que las problemáticas de nuestra sociedad son multidimensionales. ¿Qué sucede con el envejecimiento de la población, la defensa de la niñez, las brechas de una desigualdad que debemos atender, observar, comprender también, pero actuar en función de ella, como una invitación a repensar nuestra realidad de forma permanente? Necesitamos avanzar en paradigmas más situados que con pertinencia cultural nos permitan abordar esta nueva realidad con fuerza y perspectiva. Entonces se requiere repensar nuestras lógicas de funcionamiento con perspectivas más comunitarias que establezcan nuevas condiciones de participación triestamental y los objetivos, ¿no es cierto?, de desarrollo institucional acordes, perdón, acordes, ¿no es cierto?, a las actuales transformaciones que estamos viviendo política y socialmente de manera acelerada. Estos cambios implican un giro en la forma de aproximarnos al conocimiento y la invitación va dirigida entonces a pensar en clave de los comunes que se requiere para avanzar de manera colaborativa, logrando una gobernanza de lo común en nuestra universidad que nos permita situarnos desde un enfoque más humanista, reincorporando temas como la transparencia, la equidad, la interculturalidad, el acceso universal o la diversidad, que son fundamentales para esa vida en comunidad. Lo común como sustantivo, como aquello en lo que todos somos partes y lo cual co-construimos, especialmente de cara al actual proceso constituyente histórico que estamos viviendo. Hablar de esto obliga entonces a pensar que se requiere un modelo de gobernanza para el bien común, pero la invitación es a sustantivar lo común, que conlleva asumirnos e instituirnos como comunidad. En ello, lo que hacemos, las formas de aprendizaje, el conocimiento son un común. Eso requiere nuevas definiciones y prácticas y nos invita a una reflexión que va más allá de nosotros de manera individual, sino que se proyecta en ese colectivo común que nos hace universidad. Este último foro concentra esas visiones y proyecta hacia el futuro lo que se requiere para la transformación plena de nuestra universidad. Por eso, sin más, cedo la palabra y les dejo con Jun para dar inicio al último foro de este ciclo, denominado la Universidad de Chile que imaginamos, desarrollo y proyecto institucional, sustentabilidad y gobernanza, que también ha coordinado también Alejandra Botinelli, que también está hoy día en sala. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Ahora, para cerrar este ciclo, queremos hablar sobre algo fundamental y que nos compete a todos y a todas. Aquellas perspectivas que nos permiten formular objetivos comunes para el desarrollo institucional con sustentabilidad humana, social y económica, respaldados en disposiciones de democracia y gobierno en una universidad pública que sabemos que es compleja y diversa, que está al servicio de la sociedad chilena en sus procesos de cambio. Como ven, son distintas miradas que queremos profundizar, por eso queremos escucharles, conversar y recrear juntos la universidad pública. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Hemos avanzado en este ciclo de foros en espacios de diálogo horizontal. Por esto abrimos la convocatoria a toda la universidad para que enviaran reflexiones en distintos formatos, escritas en audio o en formato audiovisual. Y creamos un comité triestamental para cada uno de ellos, quienes también están representados hoy. Al finalizar este ciclo, diríamos que este espacio fue un lugar de encuentro y de respeto. Por eso invitamos a que todas y todos participen. Si nos estás viendo por el Facebook Live de la universidad, envía preguntas o comentarios que leeremos al final de la conversación. En este foro están presentes hoy panelistas representativos de las diversas miradas que abordaron las reflexiones. Ellas y ellos realizarán pequeñas presentaciones de 7 minutos cada uno para luego abrir el diálogo tanto con las otras personas que enviaron sus reflexiones y luego con todas y todas quienes nos envíen sus comentarios a través de las redes sociales. Saludamos al funcionario Daniel Cavada, al académico Claudio Gutiérrez y a la estudiante Camila Serrano. Cada uno de ellos tendrá 7 minutos para exponer y después tendremos este espacio de conversación y de encuentro. Comenzamos con la discusión a partir de Daniel Cavada. Buenas tardes. Soy Daniel Cavada, soy académico del programa de bachillerato y bueno, estoy muy complacido en primer lugar por haber sido invitado a compartir
este proceso de reflexión en el marco del foro Recrear la Universidad Pública, de parte de la Universidad de Chile. Bueno, dentro de la reflexión que yo realicé y que en realidad es producto de, de muchas lecturas y también de muchas conversaciones con diversos académicos, estudiantes y funcionarios, em, la verdad es que yo aquí también quiero dejar de manifiesto acerca de la época muy especial en que nosotros estamos a partir del estallido social y con la pandemia también entre medio, y hoy día que quizás pueda ser un símbolo de que hoy día en Estados Unidos se acaba la era Trump, no sabemos si para siempre, pero se acaba por lo menos, y asume un nuevo gobierno que tiene una orientación totalmente distinta. Y ahí vamos a estar expectantes, digamos, de lo que pase. El asunto es que estamos en una era de grandes cambios, de cambios muy sustanciales. Puede que en 10 o en 15 años más el mundo que hoy conocemos ya no sea el mismo mundo, o sea que, que este mundo no sea el mismo. Y por lo tanto, las universidades en general y la Universidad de Chile en particular, bueno, estamos, digamos, bajo un nuevo modelo de gobernanza universitaria donde haya mayor participación de parte de los tres estamentos. Em, Estamos no solamente con el deseo de poder implementar los cambios que se requieren para el mundo de hoy y también para un futuro, por lo menos pensando de aquí a 30 años más, ¿ya? Es lo que también se está discutiendo hoy día en el Congreso del Futuro que se está realizando, y que lo organiza la Comisión de Futuro del Senado. Y por lo tanto, bueno, aquí hay varios desafíos y varios dilemas que nosotros tenemos que enfrentar. Em, a ver, en primer lugar, hay un deseo y una necesidad interna del país de implementar cambios que van a requerir una, un, que van a requerir, em, ¿cómo se llama esto? Una integración interdisciplinar, ¿ya? Y para eso vamos a necesitar que se cultive una formación de estudiantes que no se encasillen en una sola disciplina, que es la disciplina que decidan estudiar. Y esto siendo porque las problemáticas actuales de la globalización son multifactoriales, multivariables, multidinámicas, todo. Como por ejemplo el cambio climático. El cambio climático requiere no solamente que los geólogos, que los climatólogos, que los ingenieros del clima, etcétera, etcétera, sepan, digamos, qué tendencias hay de acuerdo a eso, sino que también hay toda una población que va a tener que estar atenta frente a los riesgos de este cambio climático, de las consecuencias, de los efectos, y de los posibles efectos también, como quizás una mayor ola de migraciones, que hayan mayores perjuicios en términos materiales y de vidas debido a todo esto, y sin contar con la pandemia y que se produzcan futuras pandemias. Entonces, se requiere una mirada interdisciplinaria y que eso se traduzca o se refleje en la toma de decisiones de los gobiernos, por ejemplo, porque hoy día los gobiernos aquí en América Latina y en Chile, cada ministerio vela por los intereses de su cartera y por lo tanto se pierde de vista esa integración que es tan necesaria. Pero eso hay que integrarlo dentro de la formación universitaria. Entonces hay una presión interna desde nuestro país, a partir de las necesidades, a partir de la desigualdad que se ha cultivado dentro de estos últimos 30 años al menos, y
pero también hay una presión de parte del exterior, diríamos, porque hoy en día, y quizás nunca ha sido así, pero hoy en día es muy evidente que ningún país se manda solo, ¿ya? Y hoy en día en Chile nos está tocando la puerta la cuarta revolución industrial, ¿ya? Poco antes del estallido social hemos visto que hubo despidos masivos en los medios de comunicación, que ha habido quiebras de empresas. Hoy día, con la pandemia, agregando la pandemia, todos los días estamos viendo un departamento nuevo que se vende, o un departamento que se arrienda. O sea, hay una redistribución espacial impresionante. Entonces, nos vemos frente a grandes cambios que provienen dentro de un mundo que nos exige y que nos empuja hacia una cierta dirección. En junio de este año va a haber una reunión en el Foro Económico Mundial acerca del gran reinicio que se le daría al modelo neoliberal a nivel planetario, ¿ya? Todo eso va a empujarnos a una cierta dirección. Pero lo más inquietante de todo no es solamente eso, sino que es la propia cuarta revolución industrial. Okay, me queda un minuto. Y esta cuarta revolución industrial va a exigir que las personas que rijan los destinos de nuestro planeta cultiven un pensamiento crítico, que sean capaces de realizar análisis y síntesis, que no solamente aprendan a leer un manual de a entender un manual de instrucciones, como es la formación educativa hoy día, que se arrastra desde el siglo XIX, y por lo tanto hoy día es hora de aprovechar em, este periodo de cambio que es tan sustancial hoy día, no solamente en Chile, sino que en el mundo también. Y la universidad puede hoy día encarrilarse en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu reflexión. Ahora queremos invitar a Claudio Gutiérrez a que nos comparta también su reflexión sobre esta temática. Muchas gracias. Voy a compartir unas diapositivas, ¿sí? Eso es lo que estoy intentando. No sé si se ven ahí. Si alguien me puede decir si se ven bien las diapositivas. Sí. ¿Sí? Ya. Sí, esta es una presentación que enviamos junto con la profesora Mercedes López. Por alguna razón me designaron a mí para hablar, ¿sí? Voy a tratar de exponerlo en el poco tiempo que hay, ¿sí? Lo primero es que si queremos reformar, si queremos cambiar, si queremos hacer una nueva universidad, hay que pensar en grande, ¿sí? Esta es una cita de Ortega y Gasset de 1930 y dice: la reforma universitaria no puede reducirse ni siquiera consistir principalmente en la corrección de abusos, ¿sí? Todo movimiento de reforma reducido a corregir los chabacanos abusos que se cometen en nuestra universidad llevaría indefectiblemente a una reforma también chabacana. Nuestra tesis y nuestra idea es que eso es lo que ha venido pasando con todas las reformas parciales que se han intentado hacer al sistema universitario que impuso la dictadura en 1981, ¿sí? Son reformas chabacanas que han dejado esencialmente igual el sistema que estamos. Y por lo tanto necesitamos pensar un poco en grande qué hay que mirar. Lo segundo, y voy a tomar otra cita de este mismo pensador, es entre los intentos de reforma de los últimos 15 años. Fíjense que esto lo escribe Ortega y Gasset hablando de España en 1930, ¿sí? Y Ortega y Gasset, ustedes saben, era más bien un personaje conservador. Entre los intentos de reforma de los últimos 15 años, en vez de plantearse directamente, sin permitirse
escape la cuestión de ¿para qué existe? ¿Está ahí y tiene que estar en la universidad? La gente ha hecho lo más cómodo, las autoridades han hecho lo más cómodo y lo más estéril. Mirar de reojo lo que se hacía en las universidades de los pueblos ejemplares. Y este es otro defecto que ha venido sistemáticamente aplicándose o implementándose en las posibles reformas en nuestro país desde hace 40 años. Mirar las universidades de los pueblos ejemplares. Mirar Harvard, mirar MIT, mirar Oxford, mirar Cambridge, mirar California, ¿sí? Como si copiando esos modelos pudiéramos nosotros pensar por nuestra cuenta. Es decir, los dos claves entonces de cualquier reforma es pensar en profundo y pensar con la cabeza propia. Evitar copiar desde afuera. La crisis educacional actual la conocemos, voy a ser muy breve sobre esto, que tiene que ver esencialmente con la instalación de un modelo de mercado, ¿sí? Que ha diluido el rol público del Estado de la educación entregando la responsabilidad individual. Hoy día el sistema es impresionantemente cargado hacia la responsabilidad individual, hacia el mercado como herramienta para ordenar el sistema universitario. Esto realmente profundiza en una crisis estructural que venía desde hace muchos años, que tiene que ver con la democratización de la enseñanza, que tiene que ver con la ampliación del conocimiento, ¿sí? Pero se ha agravado muy fuertemente por la instalación de individualismo radical, digamos, como la esencia humana. Cada uno se salva por sí mismo, ¿sí? Las comunidades empiezan a desaparecer y por supuesto desde los gobiernos y desde las autoridades no hay ningún interés por desarrollar las comunidades porque entorpecen el comillas buen funcionamiento de este sistema mercantil en que está instalado, como digamos que es el núcleo con el que funcionan las instituciones. Y se suma a esto nueva forma y balance en la manera como las personas adquieren hoy los conocimientos fuera y dentro de la universidad. Y este es un punto tremendamente importante también, ¿sí? Los jóvenes hoy día aprenden no solo en la universidad y probablemente más fuera de la universidad que es la universidad. No sé si nosotros somos conscientes completamente de esto, digamos, hay unos memes que andan dando vuelta por ahí que a mí me parecen extraordinariamente ilustrativos de esto, comparando las universidades con servicios públicos de streaming. Es decir, el desafío que enfrentamos entonces debe ser no solo revertir el proceso de mercantilización de los últimos 40 años, sino que pensar radicalmente cómo transformar la universidad, cómo abordar los problemas que hoy día tenemos. Esto se refleja al interior de nuestra universidad en una crisis, digamos. Los espacios educacionales han dejado de ser comunidades para transformarse en espacios de competencia individual a nivel de profesores, a nivel de estudiantes, a nivel de funcionarios probablemente, cambiando formas dramáticas las relaciones entre los miembros de la comunidad educacional y relegando a segundo plano los valores culturales, el sentido crítico, la vida social y política, ¿sí? Es decir, la ética, por ejemplo, se reduce a curso, no a un elemento sistemático que debiera estar en el eje mismo de la enseñanza. Las instituciones de educación superior están hoy débilmente enlazadas por medio del mercado con las necesidades estratégicas de las personas, de la sociedad del país, vía proyectos, ¿sí? El enganche con la sociedad es vía proyectos que se ganan las instituciones, los profesores e incluso los estudiantes para ver cómo esa demanda por medio de un espacio mercantil incide dentro de la universidad. Y finalmente la globalización e internacionalización se ha entendido y aprovechado como una justificación para profundizar la dependencia científica y cultural. Esto es brutal, bueno, hoy día estamos en el medio de la discusión por la asignación del último concurso que tiene esto al centro, pero yo no sé si nosotros podemos reclamar mucho tampoco, porque nosotros como profesores nos evalúan por los estándares de una empresa internacional, que es Thomson Reuters, que son los Paperici. Nos evalúan por asistencia a conferencias internacionales. Nos evalúan en tanto hay enganches con el mundo internacional, ¿sí? Nadie considera alguna relación con universidades de provincia, con universidades de la región, ¿sí? Ese es un tema que conforma la crisis de las instituciones actuales.
Hay factores locales incidentes, y con esto, digamos, voy a apurarme porque creo que se me va a acabar el tiempo. Lo que resume más o menos los temas que estaba conversando. El liderazgo de la investigación está fuera de Latinoamérica. Hay dependencia económica, científica y tecnológica, esos son datos duros, digamos, que tenemos que ver cómo abordarlo. Y hay diferencia, el otro tema es que hay diferencias sociales brutales de segregación que se traducen en cultura y subsociedades al interior de la sociedad. Y eso la universidad tiene que abordarlo. Esta es una de las razones, por ejemplo, por las cuales es absurdo de todo punto de vista copiar los modelos de los países desarrollados, donde esto es muy, muy, muy menor. Hay una mentalidad de dependencia cultural en quienes gobiernan y toman las decisiones, ¿sí? Lo de afuera es más eficiente y más importante, y se privilegia por sobre el pensamiento nacional, el desarrollo nacional y sobre las posibilidades, digamos, de engancharse con lo que los ciudadanos, las ciudadanas y la gente hace en este país. Y finalmente los gobiernos tienen políticas inestables que amenazan continuamente la continuidad de cualquier proyecto a largo plazo, y es un sino, digamos, de la universidad latinoamericana. Creo que tenemos una tremenda oportunidad para abordar estos problemas con el proceso constituyente. Y por lo menos hay unos temas, y aquí hay 4 temas que debiéramos reflexionar y elaborar como comunidad, como institución, digamos, y como país. Primero son los modelos de desarrollo de país. Hay una tremenda discusión sobre extractivismo. Yo los dejo invitados a un foro que va a ser una asociación de académicos autoconvocados desde el estallido del 18 de octubre para discutir modelos de desarrollo de país, ¿sí? En la perspectiva de hacer un debate hacia el proceso constituyente. Modelo de desarrollo de la educación superior. Quedó la reforma de Bachelet inconclusa, implementada por un gobierno que no cree en esa reforma. Es una discusión de cómo queremos mirar esto en la nueva Constitución. Modelos de desarrollo de los conocimientos. Los conocimientos hoy día son conocimientos abiertos, ¿sí? Son conocimientos que tienen una lógica más que privada de común, y es una cosa que uno podría pensar en instalar de lleno en la nueva Constitución. Y finalmente, una cosa que nos convoca a nosotros, el lugar de la Universidad de Chile en todo esto, ¿sí? No está garantizado, no está dado como, bueno, como lo prueba, digamos, este escándalo del último proyecto asignado a universidades privadas de 4ª categoría. El lugar de la Universidad de Chile no está asegurado en el imaginario de las clases dirigentes del país hoy día, y es una cosa que tenemos que discutir. Creo que hay que elaborar y desarrollar propuestas para los constituyentes. Esos son algunos desafíos que salen de aquí. Es como universidad, primero, apoyar a los constituyentes, ¿sí? Retomar los cabildos que se hicieron en la universidad y reiniciar una discusión profunda en todas las unidades académicas sobre estos temas, es decir, tratar de motivar y abrir esa deliberación en el interior de la universidad y enlazarla con la sociedad. La universidad está muy, 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 a propósito de la pandemia también, muy retraída en este tema de la discusión constituyente como conjunto, digamos, como comunidad, digo. Hay instituciones, hay autoridades que han tomado algunas iniciativas, digamos, individuales, otra gente por otro lado, pero como comunidad es una cosa que necesitamos abordar esto. Les dejo, entonces, para terminar, nosotros con la profesora López y el decano de Humanidades tenemos un curso sobre segregación en la educación superior, y este semestre lo dedicamos a los temas constituyentes, digamos, y le pedimos a los estudiantes que nos escriban su sueño de universidad. Les dejo acá que es uno de los sueños de un estudiante del año 2018. Quiero una universidad que persiga plantearse y trabajar por una sociedad mejor porque es posible y necesario. Que puedan compartir distintas personas de todas las edades y creencias en un ambiente constructivo. Que sea un espacio inclusivo, libre de acoso y violencia, para que todos puedan sentirse libres de ser y hacer como deseen, respetando a los otros. Que no exista distinción entre quienes vienen a formarse en las artes, competencias técnicas, ciencias, humanidades o cualquier otra disciplina que exista. Que todos valoremos y conozcamos el quehacer del otro. Que toda la comunidad sepa que no hay jerarquía entre el trabajo manual e intelectual, ambos imprescindibles para que la comunidad avance en asegurar el bienestar de toda la comunidad. Que investigadores, funcionarios, docentes, estudiantes y comunidades que vivan en contacto con facultad e instituto estén en constante colaboración, construyendo nuevos saberes desde el aprendizaje mutuo y horizontal.
verdadera y constante vinculación con el medio y compromiso con la pública. Ojalá no poder distinguir hasta dónde llega la universidad y dónde empieza la sociedad. Quería terminar agradeciendo la invitación a los organizadores de este foro, al Senado Universitario, y recordar, digamos, que estamos en el año 2021 a 40 años del nuevo Estatuto de la Universidad de Chile de 1971, donde conceptualmente, o donde, idealmente, en la práctica se creó esta idea de Senado Universitario, es decir, de comunidad de todos los estamentos para dirigir los destinos de la universidad. Gracias. Muchas gracias, Claudio, por tu aporte. Es muy relevante pensar el lugar de la universidad pública en un momento donde, como bien decía Claudio, el neoliberalismo ha calado profundamente en la educación y en particular en nuestras formas de vivir en comunidad. No queremos que la Chile sea un servicio de streaming, un YouTube Premium, como dice el meme que mencionó Claudio, sino que necesitamos que sea un espacio de colaboración colectiva pensado por y para el bienestar social del país. Por eso mismo ahora le doy paso a la estudiante Camila Serrano para que podamos escuchar también su reflexión. Hola, esta presentación se basa en la síntesis del texto que titulé Personas con diversidad funcional y la paradoja de la experiencia universitaria, seguir fuera aún estando dentro. Entonces, las personas con diversidad funcional somos un grupo heterogéneo agrupado en base a las diversidades que enfrentamos cuando nos relacionamos con entornos que presentan barreras o, como es más apropiado reconocerlo, a mí me gusta más, mecanismos discapacitantes. Estos mecanismos discapacitantes pueden ser de todo tipo, físicos, los que reconocemos en la infraestructura, actitudinales que están en las personas, de transporte, comunicacionales, etc. Todo esto tiene algo en común y es que están determinados por una estructura social que establece parámetros de valoración de las personas en cuanto a su capacidad productiva. Entonces está ligado a lógicas de explotación, creencia en el crecimiento económico incesante, lo cual es un mito, ya lo sabemos, competitividad y finalmente éxito social. Por lo tanto, esto nos agrupa realmente como una diversidad, con una diversidad intrínseca que además últimamente, y lo que es muy importante a mi parecer, está tomando una politización, es decir, la diversidad y su diferencia como elementos políticos. Ahora voy a citar a Juan José Maraña, quien en su texto Teoría de Incapaces dice lo siguiente: existe un cordel que anuda la vida de una persona con diversidad funcional con la de otra, a lo largo del laberinto de la historia. Y este es el cordel de la opresión. Con esto se refiere a cómo ha sido la experiencia histórica de las personas con diversidad funcional. Si bien no está pensando en todas las experiencias, pues se centra en los países occidentales y más específicamente en los casos de Europa occidental, sabemos que luego con el colonialismo y el capitalismo, estas experiencias han sido traspasadas a nuestros contextos de países y territorios occidentalizados. Y que lo que se traspasa es la de ver la discapacidad como una tragedia personal, un problema que por lo tanto debe ser solucionado de forma privada. Ahora bien, sabemos que todo esto, que toda esta experiencia de marginación y exclusión están siendo heredadas aún hoy, a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Esto tiene un nombre, o sea, esta violencia actual tiene un nombre y es el de capacitismo. Capacitismo tiene un símil al de sexismo y racismo, y refiere a toda forma de discriminación en base a la diversidad funcional de la persona. El capacitismo está presente en el cotidiano de la interacción con las barreras, con entornos que discapacitan, pero también con las actitudes de las personas. Aunque todo esto está inscrito en un sistema normalizador, del que las instituciones también son parte. La marginación social que nos provoca una constante omisión de toda la realidad social, algo que ha sido especialmente problemático durante el desarrollo de la pandemia en Chile. Pero no me voy a referir con esto en detalle,
porque esto ya daría para otra presentación. Pero solo un dato que no se debe olvidar es que la primera persona que murió de COVID-19 en Chile fue una mujer con discapacidad en situación de dependencia, a la cual se la dejó morir sin tratamiento. Entonces, los esfuerzos que han habido hay hitos en realidad en torno a este esfuerzo por combatir la exclusión de las personas en situación de discapacidad. Y Chile, por ejemplo, adscribe el 2008 a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Los principios rectores de esto son la no discriminación, la participación y la inclusión, la igualdad de oportunidades, entre otros. Pero bien, como sabemos, la opresión de las personas con diversidad funcional son de larga data y en la actualidad persisten a pesar de los discursos de buenas intenciones. La exclusión social de las personas con discapacidad o diversidad funcional no es un mero concepto, por lo tanto, no se elimina por medio de una estrategia enunciativa. A saber, por más que se establezca que de ahora en adelante nos encontramos en una universidad inclusiva o con afanes inclusivos, esto no significa necesariamente que lo sea. Esto debe materializarse de algún modo, pero ¿de qué manera podrá volverse tangible? Y a la vez, ¿cómo se van a generar nuevas condiciones de desenvolvimiento? Para todas las diversidades y desde nuestros propios imaginarios, las nociones de discapacidad se relacionan inmediatamente con ideas que degradan nuestras diferencias. Ahora bien, es muy necesario que se generen estrategias para salir de las lógicas normativas sobre los funcionamientos de los cuerpos y las mentes que siguen imperando en la actualidad, donde nuestra participación se ve altamente dificultada porque las prácticas de generar adecuaciones no son una constante, sino más bien un fenómeno aislado. En los términos especiales como de la universidad, es muy importante que haya un involucramiento en todo lo que es pensar la universidad de manera no capacitista. O sea, eliminar todas las prácticas, como decía, capacitista, sexista y racista. Generar además mayor investigación que se enfoque en la calidad de vida de las personas. No únicamente en el caso de la diversidad funcional desde la medicina, ya que nuestras realidades no están solo supeditadas al ámbito biológico. Y por lo demás, eso de replicar la idea de que las personas representan una carencia. Los impedimentos tienen que ver con los entornos y por lo tanto es propio de lo social. Necesitamos avances en la arquitectura, el diseño, las pedagogías, las artes y un largo etcétera. Entonces, para finalizar, la Universidad de Chile tiene el rol de aportar desde todos sus ámbitos para que las condiciones de vida de las personas con diversidad funcional puedan mejorar en muchos sentidos, en pos de desarrollar soluciones para que la accesibilidad universal sea una realidad y no una excepción. El año 2018 fue aprobada por el Senado Universitario la Política Universitaria de Inclusión y Discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional. Un instrumento muy importante para implementar cambios en las formas acostumbradas que ha tenido la universidad para enfrentar la temática. Lograr lo dispuesto en el documento de la política requiere que la comunidad universitaria tenga un rol activo y manifieste un interés porque las diferentes disciplinas se involucren en desarrollar instancias donde se reflexione sobre la accesibilidad. Nuestra participación está ansiosa por encontrar la manera de materializarse, por lo que continuaremos perseverando con nuestra presencia que se resista a la normatividad. Esperamos que más temprano que tarde podamos generar los cambios que promuevan una sociedad abierta a la diversidad. Olvidar, por lo tanto, las nociones del hombre como universal para reconocer a las experiencias singulares, sus necesidades y riquezas dentro de un sistema que nos quiere bajo una violenta uniformidad. Ahora también, para cerrar, quería decir que es muy importante politizar el tema de la diversidad y volverlo como una estrategia como de resistencia a este sistema social de explotación de las personas. Bueno, y por último, hay también un potencial en olvidar todo este sistema heredado que valora la independencia, el empoderamiento y el individualismo, y por el contrario, centrarse en la interdependencia, que en el fondo quiere decir que reconocer lo necesario que somos todas las personas
y lo mucho que nos necesitamos una a otra para poder salir adelante. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por tu relevante intervención. Una universidad verdaderamente democrática e inclusiva necesita ser capaz de, primero, ver el cortar de la presión que nos enseñó hoy día Camila, y segundo, pensar estrategias para avanzar en un modelo educativo no capacitista. También agradecerle a las dos intervenciones anteriores, han sido muy interesantes. Ahora vamos a continuar con preguntas y reflexiones de otras autorías que han desarrollado el panel, quienes van a tener 5 minutos para desarrollar sus comentarios y reflexiones, y después los y la panelista podrán responder y tendrán 3 minutos para responder. Vamos primero con Silvana Mejías, funcionaria de la Facultad de Ciencias Sociales. Te escuchamos, Silvana. Hola, ¿se me escucha? Tengo un problema, no me dejan activar la cámara, si fuera posible. Ahora sí, muchas gracias. Hola a todas y todos quienes siguen hoy día la transmisión de esta actividad organizada por el Senado y la Comisión Superior. Agradecer la invitación en primera instancia, enfatizar los agradecimientos a la senadora Alejandra Botinelli, que tuvo de alguna manera la deferencia de integrarnos a esta discusión como representante de los trabajadores honorarios de la Universidad de Chile, y también a Carola Hidalgo, que han estado ahí muy atenta en entregarnos las orientaciones para que este foro salga muy bien. A mí, mi nombre es Silvana Mejías, como bien decía Jun, trabajo en temas de gestión administrativa en la carrera de Sociología y también me desempeño como docente en el programa académico de bachillerato. Soy presidenta del Sindicato de Trabajadores Honorarios de la Universidad de Chile y hoy estoy aquí, imagino, para dialogar en función de los expositores, ¿cierto? Daniel, Claudio, Camila, nos han entregado en términos de los desafíos que tiene la Universidad de Chile, y no solo la Universidad de Chile, sino que la universidad pública, el rol que tiene la universidad pública con la sociedad chilena, con esta sociedad que se encuentra estallada, que ha develado las profundas fisuras que tiene en términos de desigualdad, en términos de injusticia, la demanda por dignidad. Y en ese sentido es real. Creo que aquí hay que avanzar de alguna manera. Los desafíos que tiene la educación pública, y en específico la Universidad de Chile, tienen que ver con varias cuestiones que los autores nos plantearon. Yo creo, o destacaría de alguna manera ciertos núcleos fundamentales de preocupación en estas presentaciones. En primer lugar, un mundo que se va transformando, ¿cierto? Que va mostrando sus grietas, sus crisis. Estamos en un profundo escenario de transformación, o de posibilidades de transformación, mejor dicho. Transformaciones que no sabemos a dónde van a llegar, ¿cierto? Podrían profundizar de alguna manera condiciones de crisis, o pueden abrirse como una oportunidad de transformación que realmente satisfagan la dignidad del ser humano en este planeta. Y en ese sentido, claro, ¿qué rol juega la Universidad de Chile? ¿Cómo la Universidad de Chile, de alguna manera, tal como lo planteaba el estudiante, ¿cierto? En el mensaje que nos entregaba Claudio, cómo la universidad, al fin y al cabo, rompe sus límites, logra romper sus fronteras de tal forma en que sociedad y universidad no sean distinguibles en términos de la consistencia, la coherencia, la vinculación existente entre la formación de conocimiento, reflexión intelectual y lo que aquello puede de alguna manera alimentar, ¿cierto? O satisfacer en términos de las necesidades de lo social. Y para ello, efectivamente, creo que esta idea de reforma, esta idea de alguna manera construir a partir de la comunidad, de manera democrática, incidente, vinculante, un proyecto educativo, un plan estratégico que lleve de alguna manera a las universidades públicas, dentro de ellas la Universidad de Chile, a establecer los objetivos estratégicos para poder llevar adelante esta misión, ¿cierto? Esta vinculación
con la sociedad, esta contribución que hacemos en términos de cómo el conocimiento está a disposición de nuestro país, no solo de nuestro país, sino de la región, América Latina, muy contextualizada, pensándonos desde nosotros. Y allí yo quisiera de alguna manera también profundizar en este concepto que Camila nos planteaba, cómo de alguna manera dejar de tener estas visiones capacitistas, sexistas, racistas, que al fin y al cabo muchas veces terminan violentándonos como parte de la comunidad universitaria, cuando efectivamente hay que apuntar hacia otro lado, hacia otro camino, que es la integración, ¿cierto? La integración en la diversidad y la integración entendiendo cada una de las realidades que de alguna manera todos quienes nos sentimos parte de la comunidad Universidad de Chile experimentamos en el día a día. Y allí yo quisiera plantear en términos de reflexión y de diálogo, ¿cierto? De alguna manera, cómo construimos esta comunidad también con una diversidad en términos de funciones, en términos de quehaceres al interior de la universidad pública, en el caso de los honorarios, ¿cierto? Y quedándome un minuto, cómo logramos de alguna manera derribar ciertos vicios que la educación neoliberal ha adoptado, que son propias del modelo en el mundo del trabajo al menos, que tienden a precarizar las condiciones de los trabajadores al interior de la universidad y que tienen que ver también con el rol del Estado en la educación pública y que de alguna manera sirvan, ¿cierto?, como un desafío a superar también en pos de la construcción de esta comunidad universitaria y de la inclusión de todas y todos al interior de la comunidad universitaria para establecer un proyecto educativo incidente, democrático, que tenga conexión con la sociedad. Dejo esto de alguna manera a modo de reflexión, a modo de preguntas, también para los panelistas quienes hoy día nos expusieron tan detalladamente y de manera ejemplar sus puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvania. Tu reflexión fue hermosa, muy motivante, así que vamos a seguir ahora con Alejandra Botinelli, académica de la Facultad de Humanidades. Recuerden que también pueden plantear preguntas y comentarios desde las redes de Facebook, porque las estaremos comentando después de este bloque de intervenciones, para que aquí los y las panelistas, las personas que están participando, podamos seguir conversando y abriendo este diálogo. Hola, muchas gracias, Yun. Bueno, quisiera también agradecer al equipo que ha llevado adelante estos foros, en especial a la CESAI y a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional de nuestro Senado Universitario, la profesora Rebeca Silva, que se ha jugado porque existe este espacio de reflexión sobre la universidad y su futuro, en un contexto muy complejo, y me parece que abre la posibilidad también de, como decían nuestros panelistas en sus excelentes exposiciones, ¿no?, de pensarnos en este proceso también de crisis constituyente en el que estamos. En ese sentido yo quisiera comentar, bueno, saludar también, por supuesto, las exposiciones de Daniel, de Camila, de Claudio y de Mercedes, ¿sí? Y la propuesta también de Silvania, porque estoy muy de acuerdo con sus proposiciones, y solamente quisiera comentar, porque se permite aquí ese comentario y me parece, lo saludo, justamente lo que decía el profesor Gutiérrez, ¿no? Hablamos en este momento, y creo que es muy simbólico, estamos, como él recordaba, ¿cierto?, a 50 años, ¿sí?, de la promulgación, ¿no?, del estatuto en 1971 de la Universidad de Chile, que, digamos, procedió luego de un proceso de reforma universitaria, ¿no?, a abrir esta universidad, a pensarla en términos de sus formas de docencia, de la participación, ¿cierto?, de la autonomía, ¿no?, pero también del vínculo con el Estado, del vínculo con lo público. Y también estamos, este mismo año, ¿no?, coincidentemente, a 40 años, ¿sí?, de la promulgación de otro estatuto del año 81, ¿cierto?, que es justamente el anverso, ¿no?, de los deseos democráticos que se habían expresado en el año 71. Solamente quisiera recordar que el año 81, hace 40 años que cumplimos este año 21, ¿no?, la Universidad de Chile, ¿cierto?, perdió, ¿cierto?, se desvincularon de nuestra institución sus 10 sedes regionales, ¿cierto?, más la Academia de Estudios Tecnológicos, ¿cierto?, y el Instituto Pedagógico. Esa
ese fraccionamiento no solamente significó, ¿no?, uno diría como la balcanización de las universidades del Estado, ¿sí? Las universidades que resguardan y resguardamos, ¿cierto?, el sentido de lo público, el sentido de lo común, sino además, ¿no?, incluyó el estatuto muchas cuestiones y entre ellas no disminuyó, sino, digamos, dejó en una oscuridad el rol de la universidad como universidad estatal, ¿sí? Además de, por supuesto, no instalar un gobierno que significaba formas autoritarias. Recién el año 90, y bueno, después de muchas luchas, ¿cierto?, el año, digamos, sobre todo el año 87, ¿cierto?, perdón, durante la dictadura, ¿sí? Y luego, el año 87, si bien digo, ¿no? Y luego, ¿no?, el año 97, yo participé por lo menos de la del 97, y debo decir que para nosotros fue, luego ese movimiento también de reforma universitaria, nosotros en el año 2006 logramos tener un nuevo estatuto, ¿cierto?, que implicó algunos cambios, pero yo también quisiera preguntar, ¿no?, a cambios muy fundamentales, ¿no?, cambios muy fundamentales que significaban, ¿no?, el reconocimiento de la comunidad universitaria como tal, ¿cierto?, como un lugar de enunciación, pero también un lugar de participación respecto al gobierno de la universidad, y la separación de poderes, entre otros cambios, ¿cierto?, en el Ejecutivo, y la emergencia en la instalación de un Senado universitario, que es el órgano normativo y estratégico de la universidad, así como el Consejo de Evaluación como superintendencia, ¿no? Y bueno, y otros cambios, ¿sí? Pero mi pregunta es en realidad una reflexión, ¿no? Mi reflexión es hoy día, ¿cuáles son aquellas cuestiones que sin embargo no hemos logrado cambiar del espíritu, ¿no?, de esa reforma, de ese cambio de estatuto que fue impuesto autoritariamente en el año 81? Y a mí me parece que, ¿y cuáles son las formas con las que nosotros hemos, digamos, de alguna manera incluso, ¿no?, profundizado, sutilizado, ¿no?, volviendo más sutiles incluso, aquellos principios que sí, que estaban en ese estatuto autoritario y que no hemos logrado todavía erradicar, ¿no?, o que todavía están presentes en nuestras prácticas, en nuestras formas, incluso de trabajo, etcétera. Pienso que nosotros tenemos que pensarnos hacia el futuro, como dice este foro, este ciclo de foro, pensar la universidad pública hacia el futuro, y la Universidad de Chile como universidad pública, y yo diría universidad estatal, porque eso es lo que somos, ¿cierto? El Estado del espacio se supone, debiese ser el espacio donde se conjuntan los proyectos, ¿cierto?, los anhelos de todos nosotros, ¿cierto? De hecho es financiado por todos nosotros, por todos los chilenos y chilenas. En ese sentido a mí me parece que nosotros tenemos este año un gran desafío a estos 40 años, a 50 años del Estatuto Democrático del 71, ¿no?, de repensar la universidad, ¿no?, la universidad estatal, que es la Universidad de Chile, justamente como universidad del Estado. Lo que está en discusión, en mi opinión, en el contexto constituyente actual, es justamente lo público, que es lo común, que es lo que nos va a guiar a todos nosotros, ¿no?, en los próximos años. Y me parece que en ese sentido el gran debate en la reflexión constituyente es pensarnos como universidad pública, como universidad estatal. ¿Qué perdimos cuando se nos cercenaron, ¿no?, las distintas sedes regionales? ¿Qué hemos logrado recuperar? ¿Y qué queremos recuperar hacia el futuro, ¿no?, en este país, como ustedes muy bien han dicho, ¿no?, de muchas desigualdades y de una crisis que, en mi opinión, no es una crisis que se va a resolver muy rápidamente? Tenemos una oportunidad de repensarnos como universidad estatal, ¿no?, como universidad de lo público, que resguarda lo público, y me parece que es indispensable que en ese sentido durante este año 21 como universidad nos volquemos a esa reflexión. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu reflexión y ahí poner en el centro lo público. Seguiremos conversando sobre esto. Ahora le quiero dar paso a Miriam Barahona, presidenta de la FENAFUCH. Te escuchamos, Miriam. Gracias por la invitación. Vengo en representación de la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile. Les traigo nuestro cariño y también nos parece muy interesante este espacio y ojalá que se siga replicando porque los debates tienen que continuar. Bueno,
dentro de las personas los expositores que han hecho las reflexiones, por lo menos yo anoté 3 paradigmas que acá se repiten. Una es la corresponsabilidad, que tiene que ver con la diversidad funcional a la cual se referían. Otro tema es la democracia y el otro tema es el proceso político. Con respecto a la corresponsabilidad en la universidad, como institución, tiene que ser con las personas que le dan vida a ella, en el quehacer dentro del rol académico, político y social, como por ejemplo para el sistema de las universidades estatales, también de aquellas que no lo son, que sea positiva de políticas de inclusión respecto a la diversidad funcional. Nosotros vemos que en la Universidad de Chile existe una ley de corresponsabilidad y lamentablemente en la Universidad de Chile no está promulgada, sin embargo no está aplicada. Y para nosotros no solo quedarnos en este debate, también es importante que se haga carne. Cuando hablamos de una universidad inclusiva, tolerante, con las diferencias de todo tipo, hablamos también del respeto que debemos tenernos unos a otros. Con respecto al punto 2 de democracia, participación, nosotros creemos que donde las decisiones que tome la universidad tienen que ir en coherencia con el proyecto de desarrollo institucional y que tiene que ser triestamental, donde los estamentos nos sintamos constructores, propositivos desde la universidad de una nueva sociedad. Para esto se requiere con urgencia, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, un nuevo pacto social al interior de la universidad, así como fuera de la universidad en el país. Para proponer este pacto social hay que tener condiciones mínimas, por ejemplo, como derecho a voz y voto, elegir nuestras autoridades unipersonales, hacer nuestras las políticas de distribución del poder dentro de la universidad, porque eso es al final en lo que se reflejan en el ámbito de la distribución de la economía, de lo económico, lo académico, administrativo dentro de la U, y seguiremos replicando, si no, vamos a seguir replicando el modelo, que en este momento es un modelo neoliberal, individualista, y nosotros lo vemos reflejado también a nivel país. Debemos sacar lección de esto. No hay que olvidar que lo que pasa en la Universidad de Chile o en el país pasa también, es un diálogo que hay entre el país y la Universidad de Chile. La pandemia deja deja en evidencia una nueva segregación, explotación, postergación y carencias económicas, políticas y sociales, y por qué no decir menos, espirituales, de una sociedad y un Estado que hace muchos años se alejó de su rol, el de representar a su pueblo y cubrir todas las necesidades esenciales, como la vida, el respeto a los derechos humanos, en lo psíquico, también en lo material. Tener una sociedad sana mentalmente, cubrir las necesidades básicas de como derecho al agua, a la vida, a la vivienda, a la educación, salud, pensiones dignas. Este es el diálogo que hoy día estamos en un proceso de construcción de una nueva sociedad, y eso va a depender también el rol, que no es por ser chauvinista, pero el rol que juegue esta universidad en tener una posición. Yo quiero recordar que acá la comunidad universitaria hizo un proceso, y acá lo han dicho, hizo un proceso, un camino, antes de llegar al 25 de octubre, en conjunto con el estallido social, donde se pronunció y se ha pronunciado cuál es su posición en relación a este nuevo país que queremos, a esta nueva constitución que queremos. Lamentablemente no hemos podido llegar a tener una posición como universidad porque esas discusiones quedaron en algún lugar en el camino. Llamamos a las autoridades que esto obviamente tiene que ser urgente, a que la posición de la universidad se plasme para poder ayudar a este proceso. Dejo como reflexión algunas
algunos puntos para los panelistas. El rol del Estado, ¿cuál es el rol del Estado que nosotros pensamos? ¿Qué tipo de educación superior queremos? ¿Qué tipo de universidad queremos? ¿Cómo posicionamos como actor o actriz relevante a la comunidad universitaria para este nuevo pacto social dentro de la universidad? Esas son mis preguntas y reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por tus reflexiones, por tu aporte, no solamente aquí, sino que siempre. Ahora queremos darle paso a Mercedes López, que también nos va a contribuir con una breve intervención. Hola, buenas tardes, también agradecer la invitación. Solo apuntar un poco a un elemento que a mí me parece central. Como ustedes saben, yo vengo de la Facultad de Medicina, y la pandemia en particular, estos meses que hemos vivido han sido muy duros para nosotros, y nos han hecho reflexionar muy profundamente sobre nuestro quehacer, ¿sí? Sobre cómo nosotros hoy día nos paramos frente a esta catástrofe, ¿cierto?, que hemos enfrentado durante este año. Y esa es una discusión que se está empezando a dar en mi facultad y que creo que debería ser una discusión que, a propósito de la discusión constituyente y de los cabildos que hemos realizado en mi facultad, ustedes recuerdan, nosotros realizamos muy pronto, el 20 y tantos de octubre del 2019, un enorme cabildo para discutir sobre los cambios que eran necesarios en salud. Así como ese, se hicieron un montón de cabildos en toda la Universidad de Chile, y hoy día es central retomar esa discusión. Y cuando hemos tenido esa discusión en nuestra facultad, una de las grandes conclusiones es que esa discusión no es neutra, y no puede serla, ¿sí? Porque lo que hoy día vemos es que la pandemia ha develado no solamente un sistema de salud y un sistema de ciencia y tecnología que no es capaz de dar solución ni respuesta a los graves problemas y desafíos que enfrentaba una pandemia de este tipo, sino que nuestro país completo, ¿cierto?, que el modelo de desarrollo que nosotros hemos venido impulsando hasta ahora ha fracasado en todos los términos posibles. La pandemia lo dice en forma brutal, ¿cierto?, cuando, a pesar de haber instalado, de haber sido capaces, ¿cierto?, con un esfuerzo enorme de tener miles de PCR disponibles, no hemos sido capaces de cambiar nuestro destino, y hoy día tenemos una cifra de 1,1 muertos por 1000 habitantes por COVID, y eso solamente espera que aumente en las próximas semanas. Y además, cuando vemos las tasas, que la mortalidad se concentra 4,5 veces en las poblaciones más pobres, entonces, de la capital y de regiones. Entonces, la universidad frente a estos grandes desafíos, este desafío constituyente y lo que los cabildos de la universidad mostraron, cuando uno lo analiza en crudo, cuando uno los mira en crudo, están disponibles en una serie de sitios, entre ellos el sitio de la CAUCH, uno se da cuenta de que la universidad no es neutra en esta discusión. Y eso está muy bien, porque ahora nosotros no necesitamos neutralidad, necesitamos cambiar el país, necesitamos estar dispuestos a que como universidad nosotros le hagamos entender al país y a nosotros mismos que estamos dispuestos a enfrentar el desafío del urgente cambio estructural profundo que Chile necesita para enfrentar los desafíos del futuro. En medicina nosotros estamos muy preocupados, ¿cierto? Estas pandemias van a ser una normalidad, y nosotros tenemos que mirar más que autocomplacientemente lo que logramos hacer, tenemos que mirar muy críticamente lo que la universidad no logró hacer, lo que la universidad no pudo impulsar, lo que el CUECH no pudo impulsar como columna vertebral de la educación superior chilena, estatal, y el centro fundamental de la investigación que se produce en el país.
Esos son los desafíos que nosotros tenemos hoy día para conversar al interior de la universidad. Y yo creo que ese es el llamado, ¿sí? El llamado es a salir de la neutralidad y tomar impulso sobre los cambios que el modelo experimental de la revuelta del 18 y de la pandemia, los datos que salieron ahí, lo que se nos expuso de manera muy prístina, sean los datos y la evidencia que usemos para proponerle al país un camino distinto. Eso. Muchas gracias, Mercedes. Ahora pasaremos a la respuesta de los y la panelista. Cada uno tiene 5 minutos si es que les gustaría comentar las intervenciones que fueron dadas recientemente. ¿Hay algún voluntario o voluntaria? Daniel, Claudio, Camila, ¿alguno le gustaría comenzar? Podríamos empezar por Daniel, si es que te gustaría empezar. ¿Sí? A ver, yo básicamente no tengo nada que agregar respecto a todo lo que se ha hablado, salvo que es muy importante algo que siempre se nos olvida a nosotros, los que estamos involucrados en el mundo académico, pero también en otras instancias donde se hacen ciencias sociales y se aplican, como en el Estado, qué sé yo, y es que es algo muy básico, pero se olvida siempre de que hay que partir de la realidad chilena como referencia para poder abordar los problemas que tenemos en la sociedad chilena y también particularmente en las universidades. Porque, a ver, el ciclo normal de un estudiante o de un académico o de algún funcionario que después trabaja en el Estado es que va a estudiar al extranjero y después trata de copiar acá en Chile, de trasplantar lo que aprendió en el extranjero, pero para realidades del extranjero y de países desarrollados, que pueden haber sido fórmulas muy bien probadas, pero que no necesariamente funcionan en Chile, como por ejemplo lo que pasó con el Transantiago. Ese es el ejemplo más vívido. Entonces, aquí hay que reivindicar esto de hacer investigación en Chile y también escuchar a las y los ciudadanos, cuál es el país que sueñan y qué necesidades tienen, porque eso también lo olvidamos muchas veces, tratamos de imponer nosotros nuestras posturas a la ciudadanía y la verdad que las y los ciudadanos también tienen algo que decir y mucho que decir en realidad. Y no hay que olvidar que después de la pandemia, si es que no lo está haciendo ya, el, el el estómago es lo que más nos va a apretar acá en Chile. Por lo tanto, las demandas ciudadanas son muy importantes y tenemos que escucharlas en forma más humilde, si se quiere. Escuchar y acompañar, si se quiere. Eso. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Aprovecho también de agregar una pregunta más, por si alguno de los otros dos panelistas que quedan se podrían referir a esta pregunta que nos dejaron desde el Facebook. Pato Bustamante pregunta: ¿cómo transformar el concepto de sustentabilidad que se ha instalado desde la lógica neoliberal? ¿Cómo comprendemos la sustentabilidad más en el contexto actual de pandemia que estamos sorteando? Ahora le doy paso a Camila para que haga su intervención en torno a las reflexiones que fueron dadas anteriormente. Refiriéndome a la pregunta de Patricio, creo que es muy importante convocar a los grupos que han sido históricamente minorizados a participar de todas estas políticas, porque si no lo que pasa es que, claro, estamos llenos de buenas intenciones y finalmente cuando llega el momento de implementar todo esto, queda un poco con un desfase de lo que es la realidad, porque son primeramente las personas que viven su
cada situación particular la que tiene conocimientos sobre cómo implementar mejoras a sus vidas. Y también me parece que ese es otro punto importante, centrarnos en mejorar la vida de las personas. Que esto no tenga solamente que ver con con aumentar los gastos, que claro que tiene parte importante un aumento de los presupuestos, pero por otro lado también mejorar la estrategia, porque tiene que ver también con voluntades que se tienen que encontrar para mejorar todas estas cosas particulares. También hay muchas cosas que no estamos viendo, y es, por ejemplo, lo que se ha vivido en pandemia, desde los estudiantes con diversidad funcional. Tampoco han habido como una intervención importante para conocer sus realidades, las cuales ya eran adversas anteriormente, porque como comentaba, también tenía mucho que ver con el individualismo que está presente en la universidad, y luego ahora en pandemia esto también se ha obviamente multiplicado. O sea, hay muchas situaciones de personas que han dejado de lado tratamiento y que bueno, su calidad de vida obviamente han disminuido a lo que tenían anteriormente. Entonces, me parece importante eso, y además potenciar la política del cuidado, que el cuidado sea central en lo que tiene que ver con todas estas intervenciones sociales. El cuidado tanto para quien cuida también como para el que necesita algún tipo de esto. Entonces, eso también mejoraría lo que es el intercambio entre las personas y también las convivencias. Creo que también, para finalizar, ese otro punto importante, las convivencias en las salas, en las aulas, en lo que tiene que ver con los espacios universitarios, es otra cosa que tiene que estar libre de violencias de todo tipo, porque finalmente lo que queremos es construir, y la construcción nunca se va a basar en base a la violencia. Eso, y también, para finalizar ahora sí, me parece importante ser crítico ante el sistema que tenemos ahora mismo en nuestras cabezas. Tenemos un sistema que es terriblemente desigual, que ya lo sabemos, esto fue parte de lo que es el estallido social, pero esto no ha terminado. Y el estallido social, por más que haya habido un plebiscito, por más que estemos en un proceso constituyente, sabemos que si no funciona, lo que va a pasar no sé, no sabemos en realidad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Doy paso ahora a Claudio. Muchas gracias. Es poco lo que tengo que agregar sobre las intervenciones que se han hecho. Uno no puede estar en desacuerdo, digamos. Creo que estamos todos conversando sobre el mismo tema, ¿sí? Por eso me tomo un par de minutos para recalcar lo que yo creo que es importante en el periodo que se nos avecina, ¿sí? Creo que es tremendamente relevante que entendamos que estamos en un cambio de era, de fase a nivel de país, probablemente a nivel de planeta, pero a nivel de país en particular, ¿sí? Es decir, estamos a meses de elegir a los nuevos constituyentes que van a ordenar, que van a diseñar el nuevo país que queremos. Y eso lo tenemos que hacer entre todos y todas. Creo que es tremendamente importante que toda la comunidad y que como universidad nos comprometamos en ese cambio. No necesariamente en las direcciones de ese cambio, pero en ese cambio. Es decir, que quede claro para el país que la Universidad de Chile quiere una nueva constitución, que la Universidad de Chile rechaza la constitución del dictador, que la Universidad de Chile quiere una nueva manera de organizar el país. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, porque las maneras de socializar han cambiado, porque las tecnologías han producido nuevas subjetividades en nuestra juventud, porque el mundo en general está cambiando. Entonces, creo que es tremendamente importante, y este es el mensaje que me gustaría dejar, tremendamente importante que salgamos a convocar, salgamos a motivar a la gente, primero para que participe en el plebiscito, perdón, en la elección del 11 de abril, para que esté al lado de cada uno y cada una de las constituyentes,
apoyando con ideas, apoyando con propuestas, apoyando en la construcción de este nuevo país, y que estemos todos y todas también en la calle presionando por los cambios, ¿sí? No nos olvidemos que el 18 de octubre cambiamos el país, ¿sí? Y hay muchos que probablemente creen que por la pandemia la gente olvidó esto. Creo que es tremendamente importante que nosotros mostremos que eso todavía no ha sido resuelto y que está en vías de resolverse, y que debiéramos tener como universidad, como comunidad universitaria, una participación activa en ese cambio, ¿sí? Entonces ese es el mensaje: llamar a todos, a la comunidad, a las autoridades, a los alumnos, a los estudiantes, a los profesores, a los funcionarios y a la sociedad en general, a involucrarse en el cambio constitucional que viene, ¿sí? Porque esa es la responsabilidad inmediata que tenemos como universidad. Muchas gracias, Claudio. Hoy día conversamos sobre resguardar lo público, pensar nuestro rol como universidad estatal, ser capaces de tener un modelo educativo no capacitista. Nos preguntamos cómo derribamos los vicios de la educación neoliberal y desde dónde nos paramos como comunidad universitaria al momento de construir una nueva sociedad, pensando en la oportunidad que nos ha abierto el proceso constituyente. Queremos agradecer a todos por su participación, ideas y por el respeto al escucharnos. También agradecemos a quienes han participado en los foros anteriores con intervenciones, preguntas y en la organización. Les recordamos que lo discutido en este foro y lo que comprende todo este ciclo formará parte de la autoevaluación intermedia de la universidad. Para cerrar la discusión de hoy día, le doy paso a Jesús Redondo, vicepresidente de la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional, quien forma parte del comité organizador del ciclo de foros. Sí, buenas tardes a todas, todos y todes. Compartir el agradecimiento a cada uno y cada una de ustedes que han participado en este foro y en los foros anteriores. Recrear la universidad pública en el contexto global y nacional, con una crisis ecológica y sanitaria y de desigualdad, 3 pandemias civilizatorias, es ciertamente una tarea, como se ha señalado, urgente e imprescindible. Pero recrear la universidad pública, como ha quedado de manifiesto en este ciclo de foros, no es solo una cuestión de financiamiento público de la universidad pública, lo cual no es más que una tautología trágica que es urgente replantear y resolver en nuestro país, sino que involucra cambios sustantivos y acelerados en la dirección de la democratización de la universidad. La participación triestamental, como ha ocurrido en estos foros, es una condición del desarrollo de la universidad, más como comunidad que solo como institución sometida a criterios de eficiencia. La comunidad universitaria supone asumir como criterio de calidad la consideración de la vida académica, funcionaria y estudiantil, las condiciones de calidad de vida y de salud física y mental de cada uno de los miembros y de la convivencia solidaria, de lo que nuestros pueblos originarios llaman el buen vivir. Una comunidad que valora la diversidad, que la promueve y que se compromete con la equidad, con la inclusión y con la colaboración como funcionamiento habitual. Pero ser universidad, además, en este contexto global, requiere ser una universidad con perspectiva internacional, inter y transdisciplinaria, que transparenta y gestiona adecuadamente los datos que produce y que desarrolla unas ciencias con criterios de sustentabilidad integral y más centrada en la eficacia que en la eficiencia, en la resolución de los problemas sociales y planetarios, con un enfoque
interseccional e intersectorial. La universidad, para hacer esto, no puede avanzar como un archipiélago de islas en el que cada unidad académica o en cada unidad del aparato central funciona por su cuenta. Es urgente un cambio paradigmático en la organización de la Universidad de Chile si es que realmente quiere recrearse como universidad pública hoy y con proyección de futuro, con enfoque sustentable e integral, pero en el futuro real que tenemos delante, que como se ha señalado tiene múltiples elementos que hacen un momento crucial en el proceso histórico que tiene que ver con, por una parte en nuestro caso, con el proceso constituyente, pero que tiene que ver con una crisis sanitaria global, y tiene también que ver con una crisis climática y con una crisis de la acumulación y el crecimiento de la desigualdad. Las nuevas generaciones, que se supone que es a lo que se dedica fundamentalmente la universidad, necesitan construir un relato de esperanza y de compromiso solidario, y no podemos ni defraudarlas ni defraudarnos. El resultado de estos foros, como se indicó, nos permitirá orientar la autoevaluación institucional hacia los problemas y los temas relevantes para juntos, como comunidad, orientar los cambios que nuestra universidad necesita para ser genuinamente una universidad pública al servicio de los pueblos de Chile y de nuestra América y del planeta. Muchas gracias a todas, a todos y a todes por la participación en estos foros, y esperamos que todos sigamos colaborando y trabajando en común. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por acompañarnos con ese cierre el día de hoy. También agradecer a todas las personas que nos acompañaron desde el streaming de Facebook, además de los y las excelentes panelistas y personas que tuvimos aquí compartiendo reflexiones. Me quedo con esta idea de Jesús de ojalá superar esta dinámica de archipiélagos, o como desde el estamento estudiantil se ha llamado los feudos de la Universidad de Chile, para participar y por verdaderamente ser una comunidad educativa unificada, aumentar y profundizar también los procesos democráticos. Como estudiante valoro muchísimo estas instancias de trabajo triestamental, y bueno, todas estas reflexiones quedarán ahí colgadas en las redes de la Universidad de Chile para las personas que las quieran compartir más adelante y podamos seguir discutiendo y reflexionando sobre la universidad que queremos. Muchas gracias a todos y a todas por sus aportes, por acompañarnos el día de hoy, y bueno, seguiremos trabajando por nuestra universidad. Chao. Que estén muy bien.